En nuestro viaje por Ushuaia, primero fue el canal Beagle y junto a la ruta J llegamos al extremo sur de la isla. Luego sería la ruta A, que junto al Océano Atlántico nos llevarían al Cabo San Pablo, descubriendo así el buque encallado Desdémona. Esta vez visitaremos el lugar más inhóspito de la Tierra del Fuego, el oeste, allí donde la cordillera de los Andes nos llevan hacia donde termina Argentina y comienza Chile. Para ello, no solo sería necesario la ayuda de las rutas H, F y E. Sino también sería necesario cruzar al menos 5 estancias privadas. Y es ahí donde entran los 3 mosqueteros. Pero, ¿cómo es que mi traje de agua terminó así? Bueno, resulta que tuvimos que sacarles el parabrisa y los espejos a nuestras motos para poder meternos en los bosques. Y como dice Mujica, ir liviano de equipaje. Es así que mi traje quedó colgando y nunca me di cuenta. Solo descubrí que algo andaba mal cuando la moto se clavó y casi paso volando por encima de ella. ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué hiciste eso, Diego? Cuando flamean las cosas, se les traen las ruedas. ¿Qué pasaba, Martín? No, pensé que se había perdido. ¿Cómo? No, un detalle. Le queríamos guardar la pantalón a Diego, ¿viste? No se lo olvide. Che, te quedó una hermosa vincha ahora. No, sabe que le aflige la cabeza. Paciencia, por ahí se lo puede poner. En el oeste de la isla existe el flagelo de los perros salvajes. Esto hizo que el ganado vacuno tome el lugar que las ovejas tuvieron por décadas en estas latitudes. Estos valles y ríos son hoy el hogar de estos animales. Pero estas zonas, tan alejadas, son solo accesibles en verano y a caballo.
La verdad que nuestras motos no eran las más apropiadas para este tipo de terreno, pero con paciencia y mucha voluntad logramos recorrer los 120 kilómetros en el medio de la nada. Fue Martín o Rodrigo quienes iban buscando todo el tiempo por dónde seguir, por dónde cruzar. Es difícil que a través de una lente de 2 centímetros alguien pueda apreciar la inmensidad y belleza de un lugar así. Pero sin duda, esta experiencia quedará grabada en mí para siempre. Quedaremos eternamente agradecidos a los 3 mosqueteros y a su familia.
Gracias, Hugo, por tanta generosidad, por guardar nuestras motos en Río Grande hasta la próxima etapa. Un gran motero. En el próximo episodio dejamos la isla y cruzamos el estrecho de Magallanes. El paso por la aduana de Chile fue un infierno, COVID de por medio, pero bueno, esa es otra historia. Hasta la próxima.